Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien mi audio? Correcto. Sí, Muchas gracias. Buenas tardes, pues me voy a permitir compartir mi pantalla, si me dan un segundo. Ok. ¿Sí se ve bien? sí, muy Correcto. bien. Ujú. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Yo soy Luz Godina. Les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir esta tarde con ustedes. El día de hoy queremos conversar un poco sobre integridad académica y la experiencia que ha tenido la Universidad de Monterrey en este tema. Em, Primero, pues, hablar un poco de qué se entiende por integridad académica. Em, Hay pues diversas definiciones de integridad. Y si tomamos la de la Real Academia, que es como la definición oficial que tenemos para nuestro español, vamos a ver que habla de algo que es completo, que no carece de ninguna de sus partes, que es impecable. Y entonces dice, cuando se refiere a una persona es alguien recta, proba o intachable. Y de pronto esta definición de integridad, cuando la vemos, pensamos, bueno, pues ¿quién pudiera decir con esta definición, soy una persona íntegra? Híjole, porque yo creo que todos tenemos así como algunas áreas de oportunidad, cosas en las que estamos buscando crecer y de pronto esto se siente como demasiado duro. Quiero compartirles esta segunda definición que a mí me gusta mucho de estos autores, Bosch y Cavalotti, que dicen: integridad es el hábito de actuar con justicia y coherencia, siguiendo los principios rectos y una motivación orientada a fines buenos. Y si la leemos un poco más despacio, decimos, bueno, pues siento que esto sí, con esta definición yo sí pudiera decir que soy alguien íntegro, soy alguien que tiene un hábito de actuar de cierta manera y tengo una motivación que se orienta a los fines buenos. Y esto se oye como un poco más sencillo de acercarnos a esta definición y entonces sí poder decir, pues soy una persona que se comporta con integridad. ¿Qué les parece? Avanzando un poco en este tema, pues les comparto qué significa integridad para la Universidad de Monterrey. Dentro de la UDEM entendemos la integridad como trabajar por vivir siempre en congruencia y procurando el mayor bien posible. Y aquí vienen luego estas duplas que me gustan mucho, que dice orientar el ser y el hacer a la búsqueda de la verdad y el bien. Y aquí vemos de esta congruencia. No basta con decir, bueno, yo sé cómo es además de saberlo, pues actuar de esa manera, buscar la verdad y el bien. Y luego dice, buscar la correspondencia entre pensar, decir y actuar, orientado al bien común. Y aquí es donde a veces, en general con los valores, en este caso estamos hablando particularmente de la integridad, pues a veces el pensar no se conecta o no se corresponde en 100% con el decir y a veces todavía más difícil con el actuar, ¿no? Y justamente este camino el que nos lleva a un comportamiento con congruencia. Y lo dice, luchar por ordenar las facultades y afectos para hacer lo correcto. Híjole, a veces sabemos lo que es lo correcto, pero luego resulta que nos parece más atractivo seguir otros caminos o nos cuesta trabajo apegarnos 100% a lo que sabemos que es lo correcto. Y bueno, pues en estos caminos de congruencia y en estas correspondencias es justamente que se construye la integridad. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Entonces, ¿qué se entiende por integridad académica? Bueno, pues es el hábito de estudiar y realizar el trabajo académico con justicia y coherencia, buscando el aprendizaje y motivado por el servicio que este aprendizaje puede procurar a los demás. Es decir,
tenemos este hábito de estudiar y realizar un trabajo académico de manera íntegra. Y lo que nos motiva a hacer esto es que sabemos que nuestro aprendizaje el día de hoy se traducirá en un momento dado en un servicio a los demás, en hacer el bien, en ayudar a los demás a alcanzar una situación de bienestar. ¿Cómo se ve o cómo se materializa esta integridad académica? Bueno, se materializa en hablar con la verdad, en cumplir con nuestras clases y trabajos, en realizar las actividades con el esfuerzo propio, en responder los exámenes solo con el material autorizado, en citar el trabajo ajeno, es decir, darle el crédito que merece a quien hizo este trabajo, a colaborar justamente en los trabajos en equipo, en evitar cualquier tipo de trampa, en reportar los actos deshonestos de los cuales somos testigos o conocemos y en aceptar las consecuencias de las decisiones o los actos que hacemos. En ocasiones pensamos o estamos tentados a pensar que la integridad académica se refiere a la conducta académica de los estudiantes. Y este gráfico me gusta mucho porque nos muestra cómo la integridad académica es mucho más que el comportamiento del estudiante. A veces como profesores o como directivos tenemos esa tentación de pensar que la integridad académica es eso que el estudiante tiene que cuidar y que tiene que trabajar. Él es el que tiene que hacer algo al respecto. Pero fíjense, en este cuadro se nos explica cómo es la integridad académica en el sentido amplio. Implica la ética cotidiana, la ética profesional, la ética en las publicaciones, la integridad y la ética en la investigación, la ética en el ejercicio de la enseñanza, el liderazgo ético que se ejerce y la ética institucional, es decir, las posturas institucionales. Todo esto constituye la integridad académica. Y entonces nos damos cuenta que la integridad académica es algo con lo que tenemos que trabajar y en lo que tenemos que ocuparnos todos los días, todos los que colaboramos dentro de una institución educativa. Ahora, ¿por qué preocuparnos por esto de la integridad académica? Bueno, preocuparnos de la integridad académica es cumplir con la misión de nuestras instituciones educativas. Resulta que los ambientes de aprendizaje que reducen los incentivos y las oportunidades para cometer faltas son los que en verdad producen profundos y mejores aprendizajes para los estudiantes. Y esto nos lo compartía James Lang por ahí del 2013. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, resulta que integridad y aprendizaje son como dos caras de la misma moneda. No puede haber aprendizaje sin integridad y no puede, y si hay integridad, forzosamente construimos aprendizajes. Entonces no lo podemos separar. Y si nosotros queremos construir aprendizajes y si esa es la misión de nuestras instituciones educativas, forzosamente tenemos que cuidar y trabajar en la integridad. Ahora, otra razón para cuidar y para desarrollar la integridad académica en nuestras instituciones es cumplir con la misión de ellas. Y para cumplir con esa misión es fundamental cuidar el prestigio de nuestras instituciones. Se acordarán, pues hay muchísimos casos como este de copias de tesis, de fraudes para entrar en las escuelas, de lugares en donde venden títulos falsos, de personajes públicos que resultan acusados de plagiar un trabajo final o una tesis. Y esto sucede en todos los lugares. Si se fijan aquí en estos ejemplos que estaba mostrando, perdón, hay información de España, de África, de México, de los Estados Unidos. A veces pensamos que estas situaciones no van a suceder en nuestra institución. Suceden en otras, pero en la nuestra no. Y pues bueno, sabemos que pueden suceder en cualquier lugar y por eso tenemos que estar atentos y por eso tenemos que cuidar de este tema para salvaguardar también el prestigio de nuestra institución.
Otra razón para cuidar y desarrollar la integridad académica es que cada vez más organismos acreditadores incluyen la integridad académica como un aspecto a evaluar. Aquí yo les comparto un ejemplo de este organismo que se llama FIMPES, este organismo mexicano, que hace unos años empezó a incluir como un criterio fundamental el que las instituciones trabajaran en integridad académica. Muy probablemente ustedes en su país tienen un organismo acreditador y estos organismos acreditadores cada vez están más preocupados por este tema de la integridad académica. ¿Qué sucede con estas acreditaciones? Bueno, buscamos que nuestras universidades estén en estas acreditaciones porque eso también habla como de una revisión externa que le da prestigio o que avala la calidad de lo que estamos trabajando en nuestra universidad. Y finalmente, pues la razón última por la que trabajamos en integridad académica es que porque queremos contribuir a nuestra sociedad, a una sociedad mejor, a ese lugar en donde nosotros vivimos y donde viven nuestras familias, donde viven nuestros estudiantes. Y si se fijan, pues aquí de nuevo tenemos un ejemplo de cómo estos ejercicios de corrupción o de faltas en las universidades suceden en todos los lugares. Tenemos ahí un ejemplo de Estados Unidos, de Colombia, de Reino Unido, de México. Y de nuevo decimos, bueno, esto sucede en todas partes. Y entonces por eso todos tenemos que estar preocupados por este tema. Yo no sé si ustedes conocen este programa que se llama Shark Tank. Ustedes no sé si en Costa Rica lo tengan. ¿Alguien me puede compartir? Yo creo que sí, se transmite por televisión, pero no hay como uno realizado acá a nivel de Costa Rica. Ok, muy bien. Bueno, les quiero enseñar, a ver si me deja compartir correctamente. Denme un segundo, estoy tratando de compartir esto. Aquí está. Ahí voy, estoy compartiendo pantalla. Una disculpa. A veces uno quisiera que esto fuera un poco más rápido, pero no lo es. Ok. Ahí voy. Mm, ¿Sí se ve? Todavía no. Ahí va. Ya. ¿Ya? Ujú. Bueno, vamos a verlo juntos y ahorita me dicen qué les parece, ¿ok? Mi proyecto ayuda a estudiantes con sus tareas. Ayudamos desde, digamos, una corrección de estilo hasta hacerles la tarea. ¡Ay, Dios! Wow. Así nace Homework Dealer. Les voy a platicar un poco sobre los números. En 2018 cerramos... Antes de que nos platiques de los números, Nati, perdón que te interrumpa. Sí, está bien. ¿Lo que haces es cobrar por hacer tareas de otros? Sí, Estoy fuera. No entiendo la parte positiva. Ya entendí la parte negativa por la cual se salió Arturo y por la cual yo estoy a punto de salirme. También estoy totalmente de acuerdo con Arturo. Pero ¿estás consciente del daño Sí. al intelecto y desarrollo que esto causa? Y me parece increíble que creas que estás haciendo un Creo negocio que hay ilícito. algo que o yo no estoy entendiendo o tú no estás entendiendo. O sea, alguien aquí no estamos entendiendo. Yo lo entendí desde el primer segundo. Se me hace incluso inmoral de alguna manera. sí, Totalmente. correcto. Entonces, es amoral. Ilegal no es. Trata de dar... No, ilegal no es. No sé si es ilegal o no, es pero fomentar la corrupción, la mentira, la trampa en desde este que país. están en la escuela, que es cuando tienen que aprender principios y valores. Correcto. Yo Eso, estoy fuera. Eso correcto, sí. Pero nos vienes a proponer un negocio amoral. Sí, Yo estoy fuera. No, pues no te puedo apoyar. Bueno. Estoy fuera. El cuate que no estudia merece tronar. Natalia, ¿te puedo dejar una tarea? claro.
necesitas leer alguno o algunos libros de principios y valores. Es urgente para que encuentres adentro de ti una integridad que te haga darte cuenta que este no es el camino ni para ti, ni para los estudiantes, ni para los que hacen las tareas. Muchas gracias, Natalia. Gracias, un gusto. Gracias. Gracias a ti. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? A ver, una persona que nos quiera compartir. Yo, Bueno, adelante. este, o sea, en realidad yo me quedé ay, no sé, como anonadada, que alguien, además de hacer esto, lo lleve como un proyecto no sé, de inversión o innovador, o no sé, me parece que sí, faltan muchos valores. ¿Ustedes saben que esto existe? ¿Que existen estas empresas que se dedican a esto? Sí, yo sí. ¿Han encontrado algunas que se acercan con sus estudiantes? Bueno, en el caso mío, yo estuve en redes sociales y como en rótulos, en anuncios, para colaborar, para hacer tesis, trabajos o ese tipo de asignaturas. Entonces, lo vemos en redes sociales o en pizarras, en donde se pone el número de teléfono y el contacto de personas que colaboran a ese tipo de actividades. Así es, esto es real y es muy cercano. Muchas veces pensamos que, así como, bueno, esto sucede en algún otro lugar o en algún otro país, la verdad es que además con todos los avances que hay de la tecnología y toda la conectividad, estas empresas están mucho más cerca de nuestros estudiantes de lo que nos imaginamos. Les cuento un poco que hace algunos años em, tuvimos un día, afortunadamente uno de nuestros estudiantes nos reporta y dice, oigan, ¿saben qué? En todos los escritorios de los salones están dejando estas tarjetas, estas que aparecen ahí, que dice que la fiesta siga y olvídate de tu tarea. Este, y pues es una empresa que se dedica así a hacer las tareas y a los trabajos de los estudiantes. En aquel momento pues se tomaron medidas, se retiró todo esto, se atrapó a las personas que estaban repartiendo y después de la pandemia nuestro campus tiene como muchas más medidas no es tan sencillo ingresar al campus si no eres parte de la comunidad. Y bueno, hace 2 años más o menos, de nuevo, estas personas llegaron ¿a dónde creen? Al estacionamiento. A dejar en todos los parabrisas del estacionamiento carteles parecidos que decían, nosotros te hacemos la tarea. De nuevo, las personas de seguridad, los encontraron, les quitaron lo que, en los materiales que estaban colocando. Pero al final resulta que pues estas personas, las que fueron ahí, que estaban colocando las boletas, para empezar, no eran de nuestra ciudad, eran de otra ciudad, eran de la Ciudad de México. Y luego pues a ellos les pagaron por ir y volantear. Ellos no son realmente la empresa. Entonces nos damos cuenta que es algo que ya no es, es un negocio puesto. Nuestros estudiantes son el objetivo de estas personas. Em, Nuestros estudiantes estas personas buscan a nuestros estudiantes en los momentos en que están vulnerables. ¿Cuándo se imaginan ustedes que nuestros estudiantes son más susceptibles a considerar usar este tipo de cosas? Bueno, nos decía una capacitadora de Turnitin, con Nicolaides, que es un tema de tiempo. ¿Por qué? Porque todos lo dejamos al final como buen tico, ¿verdad? Que hicimos acá en Costa Rica. Entonces ya tenemos 3, 4 trabajos, no tenemos tiempo y ahora con el tema de inteligencia artificial, bueno, se explota el tema este, ¿verdad? Entonces, donde la integridad cada vez toma más fuerza, de mi parecer, pero es un tema de tiempo, considero.
y responsabilidad. Exactamente, exactamente. Hacia el final del semestre o hacia el final del periodo escolar es cuando los estudiantes están pues más presionados por terminar, porque quizá hay una clase que no les está yendo tan bien, etcétera. Y esos son los momentos en donde pues estas personas aprovechan. Y entonces aquí es importante saber que esto es real y que esto sucede alrededor de nuestras instituciones. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho, mi jefe la cuenta, que una vez estaba conversando con la doctora Tracy Bretac. Ella pues es una figura de primer nivel en temas de integridad académica y estaban platicando y entonces ella le dice a mi jefe, te apuesto a que en tu salón hay alguien que hace trampa. Y mi jefe dice, no, claro que no. Mis estudiantes todos saben que yo soy la persona que, el director bajo el cual está todo el tema de integridad académica, yo se los digo, no, en mi clase nadie va a hacer trampa. Y la doctora le dijo, te apuesto mi casa a que alguien en tu salón hace trampa. Y mi jefe dice, esto suena interesante, una casa en Australia, una casa bonita. Ella le dice, es más. Te apuesto mi casa con mis hijos dentro que alguien en tu salón hace trampa. Y a él se le quedó pues muy grabado esto que le dijo la doctora. Y entonces su siguiente clase llegó al salón y les dijo, a ver chicos, me hicieron una apuesta y tengo mucha curiosidad. Díganme y no voy a pensar que son ustedes y no voy a pensar que lo hicieron ahorita. No quiero saber quién lo hace o no lo hace. ¿Alguno de ustedes sabe que alguien hace trampa en el salón? Levante la mano. ¿Y cuántas personas creen ustedes que levantaron la mano? ¿Qué se imaginan? Un 30%. Más o menos por ahí estuvo el dato. Y siempre cuando hago esta pregunta y cuando mi jefe platica la anécdota, dice, afortunadamente no fueron todos, pero sí hubo un porcentaje. Y luego él dijo, oigan, pero cuéntenme cómo es que hacen trampa, etcétera. Y pues ya lo conversaron y por qué estaba sucediendo eso. Pero esta es una pregunta muy fuerte porque a veces estaríamos tentados a pensar, no, en mi salón no pasa eso, nadie en mi salón lo hace. Y bueno, pues con esta prueba de la apuesta, lo que debemos saber es que sí sucede y que está mucho más cercano de lo que pudiéramos imaginar. Esto es a lo que llamaría Perdón, comer con altura. Pase lo que pase, con Uber Eats va a estar delicioso. porque aquí Mi algo proyecto empezó ayuda a a funcionar. estudiantes con sus tareas. Ayudamos desde, digamos, una corrección de estilo hasta hacerles la tarea. Ay, Dios. Wow. Así nace Homework Dealer. Les voy a platicar un poco sobre los números. Listo, perdón. Ok. En síntesis, ¿por qué trabajar en la integridad académica? Bueno, porque queremos estudiantes íntegros que transiten a ser profesionales íntegros. Y esto está respaldado por investigación. Sabemos que cuando un estudiante vive su trayecto universitario trabajando con integridad y hace parte de su forma de trabajo el trabajar con integridad, va a hacer lo mismo en su vida profesional. Y esto es algo muy poderoso, es algo muy importante. La sociedad nos confía a las instituciones educativas, a las universidades, el generar profesionistas de bien, profesionistas que van a ayudar a nuestras sociedades a crecer y, por supuesto, profesionistas íntegros, profesionistas que se desarrollen de manera plena y que den a la sociedad también de manera plena. ¿Cómo hacemos esto? Y esa es la gran pregunta. Muy bien, hay dos cosas que para nosotros en la Universidad de Monterrey nos han ayudado muchísimo. Quiero platicar un poco sobre los estándares internacionales. Los estándares internacionales nos han ayudado a encontrar respuestas y después al trabajo que estamos haciendo dentro de la universidad. Nosotros, la Universidad de Monterrey tiene un centro de integridad y el centro de integridad tiene la misión de construir una sociedad más íntegra
y de formar profesionistas con hábitos de conducta ética. En este trabajo tenemos dos fuentes o dos respaldos que nos han alimentado muchísimo en este trabajo. El International Center for Academic Integrity, que es una organización que trabaja en integridad académica a nivel internacional, está basada en Estados Unidos, pero tiene miembros de muchos países. Y también la Red Europea de Integridad Académica, que aunque la mayoría de sus miembros son europeos, tienen miembros de otros continentes y se genera un intercambio muy rico de prácticas. Nosotros en el Centro de Integridad trabajamos en tres grandes áreas. La primera, a la que le llamamos el campus honesto, es el trabajo que hacemos al interior de la universidad. Y en este trabajo lo que buscamos es construir, promover una cultura de integridad con una conducta honesta, erradicar las situaciones de fraude académico y minimizar la impunidad. En una segunda vía de trabajo, nos dedicamos a hacer sinergia con instituciones educativas para contribuir a generar redes de colaboración, a compartir recursos y mejores prácticas y ofrecer procesos de capacitación, así como lo que estamos haciendo el día de hoy. En una tercera vía de trabajo es nuestro Instituto de Ética. Y aquí lo que buscamos es generar investigaciones multidisciplinarias y hacer ejercicios de consultoría o capacitación con empresas, con gobierno, con organizaciones de la sociedad civil. Es decir, esa tercera vía de trabajo lo que buscamos es ver a dónde va este trabajo de integridad que hacemos dentro de la universidad cuando nuestros egresados salen. Pues nuestros egresados van a trabajar en las empresas, en organizaciones, en el sector gobierno también. Y bueno, tenemos estos estándares internacionales que les comentaba que nos han alimentado muchísimo. Perdón. Tenemos por una parte este que se llama AIRS, que es el Academic Integrity Rating System. Ay, perdón, algo sucede con mi computadora hoy que está haciendo cosas raras. Y también de la red europea tenemos un modelo de integridad que se mide en la madurez de las instituciones. Concretamente, usando este sistema de AIRS, el Academic Integrity Rating System, este es una herramienta que me gusta mucho para hablar de integridad académica porque nos permite explicar muy bien cuáles son los componentes que tiene la integridad académica. Y aquí podemos ver que tenemos el liderazgo y apoyo administrativo. Definitivamente sin el liderazgo y apoyo administrativo no se puede construir una cultura de integridad académica. El compromiso de los actores principales, que son quienes, los profesores, los colaboradores y los estudiantes. Las políticas y procedimientos, porque es muy importante tener este marco normativo que nos permite luego entender de manera muy clara y comunicar de manera muy sencilla qué es lo que se espera de nuestro comportamiento en términos de integridad académica. Las acciones de educación y comunicación de la integridad académica y los procesos de investigación y evaluación, porque ustedes saben que lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Entonces, estos son los componentes básicos de la cultura de integridad. Y ahora quiero platicarles un poco sobre la experiencia de la UDEM y qué hemos hecho usando como base estos aspectos que tenemos ahí, que nos plantea el AIRS. Hablando del liderazgo y el apoyo administrativo, bueno, esta parte tiene que ver con la gobernanza, con la currícula, con el apoyo a la enseñanza, con el apoyo a los procesos de aprendizaje, con el éxito estudiantil, con la planeación estratégica, con la coordinación institucional, con las posiciones de trabajo, con los fondos, con el desarrollo profesional. Y aquí para nosotros ha sido muy importante que la integridad es uno de los 7 valores de la institución, de la universidad,
que tenemos el Centro de Integridad, que tiene una estructura y recursos asignados, un staff de 4 personas, tenemos 6 asesores de integridad. Estos asesores de integridad son profesores que están en las diferentes escuelas y muchas veces es mucho más cercano, para un profesor es mucho más cercano hablar con otro profesor de su misma escuela o de su misma campo de trabajo para consultar dudas, para pedir una recomendación, etcétera. Y luego tenemos un cuerpo de 120 profesores, estudiantes y exalumnos que integran nuestro Consejo de Honor. También tenemos un presupuesto que está asignado al Centro de Integridad año por año y un endowment que es un fondo que genera un grupo de benefactores a través del cual se garantiza pues la actividad del Centro de Integridad. Esto nos da pues muchísima solidez en el trabajo que hacemos y nos asegura que tenemos pues estos recursos disponibles para trabajar en este tema de integridad. Además, debo contarles que pues tenemos muchísimo apoyo del Consejo Ejecutivo de la universidad, del rector, de los vicerrectores y de otras autoridades institucionales. La integridad académica es un tema importante y es un tema que conversa el Consejo Ejecutivo, que se conversa en la reunión del rector con los vicerrectores y en las reuniones de los decanos con los profesores. Y esto definitivamente pues es un apoyo muy importante. En cuanto al compromiso de los profesores, el apoyo también para los profesores, pues tenemos un programa de inducción, tenemos una oferta de capacitación en integridad académica. El 50% del Consejo de Honor más o menos son profesores y pues, son profesores de todas las áreas que participan en este proceso. Tenemos estos asesores de integridad que les compartía. Y la integridad, aunque es un tema incipiente dentro de la investigación que realizan los profesores, comienza a aparecer y tenemos cada vez más profesores que deciden hacer investigación en el tema de integridad académica. La promoción de la integridad se ve como una forma de servicio al interior y fuera de la universidad, de manera que estos profesores que están comprometidos con este tema, pues también nos ayudan a llevar esta voz, esta forma de hacer las cosas, no solo dentro de la universidad, sino también fuera de ella. Se reconoce la integridad como un componente indispensable de todas las prácticas pedagógicas y eso es algo que pues sin duda es importante. En cuanto a los colaboradores, pues tenemos un programa de inducción en integridad y ética para los colaboradores. Ellos también pueden, en el caso de algunos colaboradores que también dan clase, también son profesores, pues también participan en el Consejo de Honor y por supuesto nos dan muchísimo apoyo en las campañas de difusión de la integridad, que ahorita un poquito más adelante les voy a platicar sobre eso. En cuanto al compromiso de los estudiantes, bueno, tenemos esta ruta trazada para nuestros estudiantes en donde el proceso de hablar de integridad académica comienza desde el proceso de atracción. Tenemos algunos eventos como Somos UDEM y Gente UDEM que empiezan antes de que los estudiantes formalmente ya sean parte de la institución y desde ahí hacemos muchísimo énfasis en el tema de integridad. El rector les envía una carta de bienvenida a todos los estudiantes de nuevo ingreso y esa carta, la temática principal de la carta es hablar de la integridad y de la cultura de integridad que tiene la universidad. Después, en su primer semestre, ellos tienen un seminario de inducción que aborda muchos temas, pero uno de esos temas es la integridad académica. Ellos toman una capacitación que está en formato de MOOC, es decir, que está en línea y que está bajo demanda, que se llama Introducción a la Integridad Académica. Y viven una ceremonia muy bonita, muy motivadora, que es la ceremonia del compromiso de honor, en la cual ellos se comprometen a trabajar con integridad y a ser parte de esta cultura que tiene la Universidad de Integridad Académica. En su segundo semestre, pues tienen un curso que se llama Meta, ese curso de Meta habla como de temas que son relevantes en el mundo en la actualidad y cada uno de estos temas lleva siempre un componente de
cómo la integridad tiene que ver con ese tema. Si hablamos de sustentabilidad, pues tenemos que hablar de la integridad en el tema de sustentabilidad, por ejemplo, de cómo la integridad tiene que ver en el proceso de construcción, por ejemplo, o en el proceso de cuidado del medio ambiente. A partir del tercer semestre, pues tienen una serie de invitaciones a participar en ejercicios de diagnóstico, en las jornadas y la semana de la integridad. Los invitamos a que se unan al Consejo de Honor, a los embajadores de la integridad. Estamos constantemente trabajando con ellos sobre estrategias para evitar el plagio. Tienen herramientas que les permiten trabajar cuidando su integridad. Y por supuesto tenemos un proceso de gestión de faltas de integridad. Cuando todas estas medidas y todo este trabajo, pues a pesar de todo esto aún con todo esto, pues hay quienes se equivocan y todos sabemos que equivocarse es humano. Y en los casos en los que alguien se equivoca y comete una falta de integridad, pues hay un proceso de gestión de faltas que es un proceso de tipo formativo. Lo que busca es transformar lo que empieza como un error en una ocasión de aprendizaje, en una ocasión para fortalecer competencias y no volver a caer en esa falta de integridad que haya sucedido. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todo en orden? Sí, correcto. Gracias. Muy bien. Bueno, hablando de políticas y procedimientos, pues la universidad tiene un código de honor. El código de honor es un documento, es el documento normativo principal de la integridad académica y de él derivan otras políticas y procedimientos. Muy recientemente tenemos un lineamiento para el uso de herramientas de inteligencia artificial en procesos de enseñanza-aprendizaje que pues como se imaginarán, a todos nos está sucediendo. La inteligencia artificial aparece con esta gran fuerza y necesitamos trabajar también con ella. La normativa relacionada con integridad pues se da a conocer desde los procesos de inducción. Los estudiantes cuando firman su documento de ingreso se comprometen con la integridad. Se realiza este rito del compromiso de honor que les comentaba. Hay un proceso bien establecido de revisión periódica de la normatividad. Cada año damos una vista a nuestra normativa y podemos hacer modificaciones para mantenerla al día. Todos estos documentos de las políticas de integridad están disponibles en el sitio web de la UDEM, si a ustedes les da curiosidad. Si ustedes le ponen a su navegador reglamentos UDEM, ahí las van a encontrar en el área de normativas académicas. Ahí están publicadas y se pueden ver. En síntesis, pues le damos una gran importancia a nuestra normativa y al cumplimiento de esta normativa en el trabajo que realizamos. En cuanto a educación y comunicación, pues tenemos un sitio web del Centro de Integridad. Hay una oferta formativa en línea y bajo demanda en temas de integridad, que dicho sea de paso, estos MOOCs de integridad están disponibles para quien guste consultarlos. Hay instituciones educativas que los usan para trabajar con sus profesores o con sus estudiantes. Están a su disposición, están ahí en este QR que dice MOOCs Integridad. Y sin ningún problema podemos compartirlo con ustedes si ustedes quisieran usarlo o tomar este MOOC el que es de profesores también. Tenemos un seminario de integridad académica que es una opción de educación remedial muy valioso. Lo usamos como consecuencia formativa, es decir, los chicos que se equivocan, pues muchas veces la consecuencia que tienen es tomar este seminario de integridad académica. Durante el año programamos diversos eventos y campañas para fortalecer la cultura de integridad, algunos digitales, otros presenciales. Y hay que decir que en esta promoción de la integridad tenemos estos dos personajes que están aquí, Integrito e Integrit, que pues nos ayudan a hablar de integridad y que los usamos en muchos espacios. Tenemos unas botargas de ellos y también pues los usamos en medios digitales. Aquí hay algunos ejemplos de nuestras campañas.
Bueno, hay una que hubo con unos superhéroes. Ponemos mantas en el campus. En una ocasión hicimos estas, realmente son stickers, pero parecen como que están puestos sobre la pared. Estos pensamientos o palabras que tienen que ver con la integridad. Y luego estos ejemplos de cosas que pueden pasar en las redes sociales, de cosas que se pueden pedir si están correctos o están incorrectos. Aquí hay otros, pues ponemos mensajes de integridad en los espejos de los baños, en las redes sociales, en las puertas de los elevadores, en las plumas estas de entrada de los estacionamientos. Llenamos el campus de mensajes de integridad. Finalmente, en cuanto a la investigación y la evaluación, pues hemos aplicado de manera periódica esta evaluación de IRS que ya les comentaba y la encuesta de McCabe. Aplicarlas de manera sistemática nos ayuda a ir visualizando avances o cómo se mueve la opinión de las personas respecto al trabajo que hacemos en integridad. Las estadísticas y los datos sobre falta de integridad se proporcionan a petición de las autoridades universitarias y esto también es una información valiosa cuando se toman decisiones, por ejemplo, sobre qué sucede con un grupo, con una clase, con alguna situación en especial. La universidad pues tiene diversas acreditaciones que consideran el tema de integridad como parte de ellas, como esta de FIMPES que les comentaba. Y pues este tema de que recientemente los investigadores de la universidad van entrando más a generar publicaciones académicas que estudian aspectos diferentes de la integridad en la universidad. Y bueno, pues todo este trabajo pues lo hemos venido realizando desde hace ya varios años. El Centro de Integridad tiene 8 años, entonces pues han sido 8 años de esta labor muy puntual que les compartía. Pero bueno, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, y creo que esto nos pasó a todos los profesores, a todas las universidades, pues apareció el reto de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial pues nos viene a sacar de nuestros espacios de confort, nos viene a retar de manera importante sobre el trabajo que hacemos y definitivamente sabemos que la inteligencia artificial llegó para quedarse. La solución con esta situación o este tema pues no es ignorarla o prohibirla. Es difícil generalizar su uso adecuado porque depende de cada contenido, de cada evaluación, de cada trabajo. Em, Definitivamente tenemos que saber que conocer la inteligencia artificial y aplicar la inteligencia artificial es algo que ya se valora en el mercado laboral y necesitamos preparar a nuestros estudiantes y por supuesto a nosotros mismos, integrándole en nuestro currículo, haciéndola parte de las cosas que trabajamos porque nuestros estudiantes serán requeridos en tener competencias para utilizarla adecuadamente. Pero definitivamente tenemos que conocer los beneficios, las limitaciones, los riesgos, los usos pertinentes que hay en cada campo académico es muy diferente. No sé si aquí haya alguien del campo de la salud, por ejemplo, y será muy diferente el uso que se dé en el campo de la salud del que se dé en el campo de las artes o de la arquitectura o de la ingeniería, de la nutrición. Cada campo académico tendrá sus propias situaciones. Y finalmente, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante la inteligencia artificial? Fortalecer la importancia del aprendizaje genuino y sus beneficios. Hablar con nuestros estudiantes de por qué es importante el aprendizaje genuino y qué es lo que es benéfico de obtener el aprendizaje propio, pues seguirá siendo definitivamente, no bastará con saber usar la inteligencia artificial, sino habrá que desarrollar nuestro criterio y nuestra opinión propia sobre los temas. Para los profesores, pues este es un reto enorme, es el reto de innovar las propias prácticas, conocer estas tecnologías y experimentar con ellas,
hablar sobre integridad y pensamiento crítico con nuestros estudiantes, hablar sobre ChatGPT, sobre la herramienta que ustedes consideren que es la cercana a su campo de estudio. Hay que reconsiderar el diseño de las evidencias de aprendizaje porque si sabes que esa evidencia de aprendizaje que tú has usado durante muchísimo tiempo y con la que te sentías tan cómodo, la inteligencia artificial la resuelve de manera directa, pues ya no es una buena evidencia de aprendizaje. Entonces esto nos reta a tener que pensar cómo vamos a buscar esas señales de que el aprendizaje realmente sucedió de formas diferentes. Y pues tendremos que diversificar e innovar el portafolio de evidencias de aprendizaje. Trabajar con un balance entre fortalecer la cultura de integridad, es decir, un enfoque formativo, un enfoque positivo, y fortalecer, por supuesto, la seguridad de la evaluación. No podemos decir, bueno, pues yo confío en que todos van a ser muy íntegros y entonces ya no pongo mecanismos de seguridad en la evaluación. Pues eso no funcionaría definitivamente. ¿Cuáles son las recomendaciones para los profesores? Pues bueno, hablar y promover el trabajo íntegro y sus beneficios, clarificar el uso correcto de la inteligencia artificial y cómo se verificará. Esto es muy importante. En nuestras actividades, nuestras evidencias de aprendizaje, siempre expliquemos, ¿se vale o no se vale usar inteligencia artificial? Vamos a verificar que ese uso de inteligencia artificial sucedió o no sucedió? Hay que disponer de apoyos para el uso de la inteligencia artificial, asegurarnos que nuestros estudiantes entienden bien su uso y su correcto uso. Asegurar la interacción para el desarrollo de los aprendizajes, hablar con nuestros estudiantes, revisar con ellos, generar estos procesos de conversación y colaborar profesor, estudiante, entre profesores, directivos, para asegurar que nuestros estudiantes están realmente preparados para el futuro. Este futuro es súper retador. Y bueno, en ese sentido, pues definitivamente se necesita recursos para seguir creciendo. Los profesores, los directivos necesitamos adentrarnos en estos temas y queremos invitarlos, me voy a permitir hacer este anuncio, a nuestro Congreso de Integridad Académica, que este año será del 24 al 26 de septiembre, presencial o en línea, aquí en el campus de la UDEM. Em, Todo completo sería en presencial, en línea tendremos algunas charlas que no es el programa completo porque no lo podemos hacer. Nos encantaría encontrarlos por ahí, encontrarlos presencial o encontrarlos en línea. Y bueno, seguir conversando este tema y intercambiar con muchas otras personas que nos reunimos en este espacio para conversar sobre nuestros retos, para conversar sobre nuestros hallazgos, nuestras em, éxitos, nuestros aciertos y pensar en cómo seguir fortaleciendo la integridad académica en nuestras instituciones. Además de este recurso que me da mucho gusto compartir con ustedes, están estos otros. El sitio web del Centro de Integridad, el sitio web de la revista Integridad Académica. Esta es una revista en la que colaboramos y que tiene 14 números en donde se abordan muchos diferentes aspectos de la integridad académica. Y estos cursos que les comentaba, los MOOCs, que son introductorios a la integridad, hay para profesores y hay para estudiantes y que están a su disposición, son gratuitos y además se pueden hacer cada quien a su propio ritmo. De suerte que pues ahí está la información y está disponible para todos ustedes. Al final, todo esto de qué se trata, bueno, se trata de ayudarnos a crecer para ser personas éticas. Y este es un camino que nos lleva toda la vida. Siempre tenemos cosas que mejorar, siempre tenemos cosas que aprender. Y bueno, pues al final de eso se trata de generar estas competencias, de fortalecerlas en cada uno de nosotros. Y bueno, pues quiero dejarles aquí mis datos. Ahí está mi correo electrónico y pues encantada, de escuchar sus preguntas. Podemos abrir un espacio de conversación, ¿verdad, maestro? Sí, claro.
por supuesto. Voy a dejar de compartir para que abramos, si quieren, su cámara y pues estoy a sus órdenes. No, excelente. Muchas gracias, doctora. La verdad es que una visión bastante optimista, ¿verdad? De la integridad académica nos va abriendo los ojos para seguir un camino, ¿verdad? Ya que la UTN está trabajando, ¿verdad? Pero bueno, ocupamos este proceso de sensibilización, ¿verdad? De poder llegar a los docentes, a los estudiantes y a los líderes, ¿verdad? A las autoridades. No sé si alguna persona, tal vez Don Omar, tenga alguna pregunta, que yo sé que le interesa el tema de integridad académica, el pensamiento crítico, no sé si quiere exponer alguna consulta a la doctora o alguna otra persona. No, más que una pregunta, realmente agradecer muchísimo el espacio y mucho provecho. En efecto, eh, pues tuve la oportunidad con Jorge en hacer algunas devoluciones y compartir también las impresiones de Jorge, siempre muy atinadas sobre el tema y más bien enriquecedor, porque en efecto, pues un reto para nosotros los y las docentes en la actualidad es cómo enfrentarnos a este tipo de situaciones, además tratando de propiciar espacios de reflexión entre estudiantes y nosotros y tratar también de ser lo más eh, empáticos con todas las circunstancias que eventualmente les empujan en la actualidad, de pronto en situaciones que cuando nosotros estudiamos no vivimos o en accesos a herramientas que tampoco en su momento tuvimos, o sea, en esa parte es difícil también juzgar en las diferencias contextuales en las que tuvimos que estudiar, ¿verdad? Este, pero de forma de que cada vez tanto nosotros como ellos y ellas pues podamos justamente eso que usted decía al final, potenciar pensamiento crítico, y tratar de integrar las mejores prácticas a nivel de docencia y de investigación. En ese sentido, muy agradecido y creo que más que con preguntas me siento muy retado porque eso es algo que realmente vivimos todos los días y que yo mismo, pucha, trato de reflexionar de cómo, por ejemplo, no sé, integrar inteligencia artificial de manera de que no sea un enemigo, sino un aliado en el proceso educativo y en el proceso evaluativo, ¿verdad? Entre otras cosas. Muy agradecido. Muchas Muchas gracias. gracias, Omar. Muchas gracias. Perdón, el profesor Sergio Cubero tiene una consulta, ¿verdad? Nos escribe al final del chat cómo se relaciona la integridad académica con el tema de propiedad intelectual, ¿verdad? Que es tan importante para las universidades. Sí, pues definitivamente está totalmente relacionado, o sea, como veíamos ahí cuando veíamos este esquema de la integridad académica en el sentido amplio, pues este proceso de la propiedad intelectual lo que conlleva es el respetar el trabajo del otro, ¿no? Y dar crédito a cada una de las personas que intervienen en este proceso. Y ahí va el trabajo de los investigadores a los que no conocemos, es decir, de los que solo leemos sus artículos, o los investigadores que conocemos que son nuestros colegas, ¿no? Y tan valioso es el trabajo de uno como de los otros. Y por supuesto, el trabajo de nuestros estudiantes. También nuestros estudiantes con frecuencia producen este conocimiento muy valioso y pues tenemos que respetar y darle todo el crédito a quien compete, ¿no? A quien merece. Claro, aquí hay una preguntita, bueno, yo la puse, digamos, ¿cómo podríamos las universidades acá en Costa Rica, como un consejo, tal vez desde la experiencia de ustedes, ¿verdad? Poder integrar las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, ¿verdad? Los blockchains, este, para eh, fomentar la integridad académica, que estas herramientas, en lugar de apartarnos de la integridad, de las actividades éticas, ¿verdad? Nos ayuden a fomentar, ¿verdad? La integridad académica, bueno, como, no sé si es una tendencia o o un modelo, ¿verdad? Que nos ayuda a fomentar los valores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo integrar las nuevas herramientas o las nuevas tecnologías por el tema de integridad académica? Sí, definitivamente, bueno, este proceso de integrar la inteligencia artificial, el primer paso es que tenemos que modelarlo para nuestros estudiantes. Tenemos que modelarlo para ellos y mostrar cómo nosotros hacemos un uso ético de la inteligencia artificial para
avanzar en el campo en el que cada quien trabaje. Por eso les decía, si aquí hay profesores del área de salud o del área de arte, es muy diferente el uso que se puede hacer de la inteligencia artificial, las herramientas mismas que están disponibles para trabajar en un campo que en otro. Y ahí los profesores, pues, seguimos siendo referente y como vean nuestros estudiantes que nosotros lo utilizamos, pues va a ser también como en correspondencia a lo que ellos hagan. Es muy importante también que generemos estas conversaciones con ellos. Yo siento que este auge de la inteligencia artificial nos lleva a, nos abre una oportunidad a generar estas interacciones, este intercambio en donde podemos aprender juntos también. Se vale completamente y como profesores no sentir que pues eso va en detrimento del proceso de clase, poder decir, a ver, aprendamos juntos. ¿Cómo hiciste esto? ¿Dónde lo hiciste? ¿Qué utilizaste? ¿Cómo funciona? Generar esos puntos de encuentro y de confianza con nuestros estudiantes para poder integrar estas herramientas. Hay algunas tan nuevas que no hay otra más de que aprendamos juntos, porque no salen hoy y sale otra versión mañana y otra versión pasado mañana. No nos queda otra más que aprender juntos, caminar juntos este sendero. Muchas gracias. Ahí de la Secretaría de Investigación nos hacen otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo manejan o gestionan la aplicación de las herramientas de inteligencia artificial dentro de la integridad y la evaluación de los trabajos? ¿Cómo es ese proceso de gestión de evaluación? ¿Y cómo integran la labor de las bibliotecas dentro del centro de integridad? Muy interesante eso. Bueno, ¿qué labor tienen las bibliotecas, verdad, en el centro de integridad académica? ¿En qué les apoyan, verdad? ¿Cuál es el guión, por así decirlo, verdad, por la labor? Sí, tenemos muchas conexiones, muchas interacciones con la biblioteca de la universidad. Definitivamente, pues en la parte de por ejemplo, la biblioteca tiene un servicio de referencistas y los referencistas pues nos ayudan muchísimo a que los estudiantes vean en concreto cómo se tiene que hacer una escritura académica y cómo se tiene que valorar y ponderar el tipo de fuentes que se usan dentro de un escrito académico, por ejemplo. La biblioteca también tiene una serie de cursos que contribuyen muchísimo a los procesos de integridad académica. Por ejemplo, tiene cursos que tienen que ver con la escritura, el uso de APA o estos sistemas de referencias y la escritura misma. Entonces, pues sí, definitivamente hay muchas interacciones entre la biblioteca y el centro de integridad. Ok, muchas gracias. Y la consulta anterior era, bueno, ¿cómo gestionan el uso de las herramientas de inteligencia Mm. artificial dentro de la integridad? Fíjense que en este sentido ha sido muy importante este lineamiento de uso de inteligencia artificial que les comentaba, que está disponible si lo quieren ver, si le ponen en su navegador reglamentos UDEM, en la parte de reglamentos académicos, ahí lo van a encontrar. Y nosotros lo que decidimos es que el profesor es el que decide qué herramientas se pueden usar dentro de una tarea. Y es que lo que veíamos es que la decisión de usar inteligencia artificial puede ser tan granular como para cada entregable. Puede ser que lo que se vale en un entregable en el siguiente no. Entonces, es el profesor quien decide o quien define cómo debe hacerse esto. Para cada entregable, el profesor debe decir, aquí podemos usar inteligencia artificial para esto, para esto, para esto. Y luego el estudiante, por otra parte, tiene que declarar su uso y entonces colocar como parte de su trabajo el decir, utilicé esta herramienta para hacer tal cosa. Aquí de nuevo los campos de conocimiento hacen diferencias. Por ejemplo, en las áreas de tecnología, yo he visto profesores que hasta piden exactamente qué prompt usaste y qué respuesta te dio la herramienta, ¿no? Em, Conozco un profesor que dice a sus estudiantes, ¿puedes usar inteligencia artificial para generar los códigos de esta tarea? Lo único es que me tienes que decir qué le preguntaste,
que exactamente qué te dijo y luego me tienes que explicar si eso está bien o no y por qué. Entonces, pues cada profesor va encontrando cómo es la manera correcta de usarlo. Y aquí esta parte de el profesor decide y dice que se puede y que no se puede. Y el estudiante tiene que declarar qué es lo que está usando y cómo lo está usando. Excelente. El profesor don Sergio Covero también nos hace otra preguntita, digamos, que si tienen un comité ético de investigación aparte o están integrados en el Centro de Integridad. Sí, sí existe un comité ético cuando se necesita hacer valoraciones de investigaciones. Está integrado por algunos profesores de estos asesores de integridad que les comentaba. Este, en México no es tan común que necesitas la aprobación de un comité ético para hacer una investigación. Funciona diferente hay países en donde se requiere que exista el comité ético y que el comité ético de la universidad dé permiso de la investigación. Acá generalmente se trabaja más en términos de, dentro de la facultad se revisa los protocolos de investigación, pero sí tenemos un grupo que cuando es requerido que haya como un dictamen de estos procesos de revisión de procesos de investigación entra en funcionamiento. Excelente. Muchas gracias. No sé si alguna persona quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta a la doctora Luz Erlinda. Voy a abrir el micrófono o ponerse al chat para aprovechar en caso de que deseen agregar algo a la temática, que es muy interesante y que desde mi punto de vista considero que es importante pues llevarlo a la comunidad universitaria y que puedan conocer esos valores tan interesantes, ¿verdad? Y todas esas actividades que lo que proporcionan, lo que buscan es el mejoramiento continuo de la calidad educativa y de la investigación, toda la generación de conocimiento. Así es. Ok, no sé, ¿alguna otra preguntita o estamos bien para agradecerles a Liliana y a Doña Luz pues, la participación? De verdad que les agradecemos mucho porque yo sé que la agenda es bastante ajustada, ¿verdad? Los tiempos y más con el Congreso de Integridad Académica que se avecina, ¿verdad? La 13ª promoción, ¿verdad? Del Congreso. Desearles mucho éxito acá de Costa Rica con la actividad. Bueno, si no hay preguntas, de verdad, bueno, les agradezco a todos las personas que nos acompañaron, ¿verdad? En la capacitación, a los DEM, felicitarlos, ¿verdad? Por todo el trabajo que han venido haciendo en el tema de integridad académica. Creo que son un referente, ¿verdad? Por eso acudimos a ustedes para que os ayuden un poco, ¿verdad? A exponer un poco más las ideas. Pues bueno, muchas gracias a todos y a todas. Y por favor, completar el instrumento de retroalimentación que la compañera Marjorie puso a nivel del chat, porque es importante para el CIBIRE, pues, estar en este proceso de mejoramiento continuo, ¿verdad? Y conocer cuál es el nivel de satisfacción con respecto a las actividades y cuáles áreas debemos reforzar. Entonces, bueno, desde acá de Costa Rica, desde la UTN, les enviamos un abrazo, ¿verdad? Y les agradecemos mucho el apoyo, ¿verdad? Que nos han dado en esta tarde de hoy y hasta la próxima. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias y pues un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Bye, luego. gracias. Hasta luego.